Bienvenidos a la mesa redonda de IT Digital Media Group sobre tendencias de seguridad en el sector financiero. En los últimos años hemos vivido una gran explosión de popularidad de servicios bancarios como es la banca móvil o la banca online, que como usuarios hemos sufrido en primera persona. Lo que eran tendencias ahora son realidades y casi el 100% de los servicios financieros dependen de la tecnología. No solamente eso, el impacto de nuevas normativas de seguridad o la aparición de nuevas normativas de pago, el blockchain como nueva herramienta de control de transacciones y securización, los servicios fintech o la moneda digital son conceptos asociados a los nuevos modelos de negocio bancarios. Para hablar de todo esto hoy nos acompañan Miguel Ángel Rojo de Botec, Nuria Andrés de Forcepoint, Luis Suárez de Kaspersky, Jesús Rodríguez de Realsec y José de la Cruz de Tren-Micro. Para empezar, yo creo que hay una pregunta que no se puede obviar dada la situación que estamos viviendo. Y Miguel Ángel, me gustaría comenzar contigo. ¿Cuál es el impacto que está teniendo y ha tenido el COVID-19 en las entidades financieras? Bueno, yo creo que el COVID-19 ha impactado a todos. O sea, yo creo que sectores financieros, a toda la industria en general, y yo creo que nosotros realmente el sector financiero, lo que nos dedicamos al sector financiero, a acompañar al sector financiero, la tecnología, son los que más preparados hemos estado para, digamos, poder afrontar estos 2 meses y medio que llevamos prácticamente, creo que casi todos, el 90% trabajando en remoto. Bueno, ya veis mi despacho, ¿no? Al final ha habido un aumento de transaccionalidad brutal en los últimos 2 meses y medio. Las transacciones online han crecido muchísimo. La gente del comercio del e-commerce ha aumentado y también ha aumentado exponencialmente pues lo que hemos visto nosotros, ataques de phishing, campañas muy dirigidas, malware muy dirigido. Y realmente llevamos en 2 meses y medio más forenses remotos que los últimos, en todo el año 2019, con lo cual esto es un aumento de que realmente hay mucha actividad. El usuario, al estar confinado, pues ha tenido que trabajar en su casa. Hay muchos PCs que no están plataformados ni que están adecuados, digamos, con securizaciones, digamos, establecidas o estándar, sino que muchas veces hay mucha gente que ha tenido que utilizar sus herramientas propias de trabajo que tienen en casa, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues el sector no se ha parado, hay nuevos retos, han surgido nuevas inquietudes y yo creo que, bueno, pues estamos ante un nuevo entorno en lo que yo creo que se va a avecinar en el futuro, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Nuria, ¿en tu opinión? Pues estoy absolutamente de acuerdo con Miguel Ángel. El impacto del teletrabajo ha sido brutal, pero también la importancia de tener estrategias de resiliencia y ciberresiliencia, ¿no? Y aquí, bueno, el sector financiero sí que ha demostrado que es un alumno aventajado. Pero ¿quién no ha estado configurando VPNs, sobre todo los primeros días o las primeras semanas de pandemia, para dotar de conectividad al 100% de los empleados y que pudieran teletrabajar desde casa? Hemos hecho muchas cosas deprisa y corriendo, pero bueno, ahora llegada esta nueva normalidad, ¿no?, a la que nos tenemos desafortunadamente que acostumbrar, sí o sí, no queda otra. Yo creo que tenemos que pensar, que tenemos que acelerar la transformación digital y yo creo que concretamente en el sector bancario van a apostar por un viaje al cloud, por unas estrategias al cloud 100%. Van a apostar 100% por el cloud. Y desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿eso qué va a implicar? Que vamos a tener que repensar nuestras estrategias de ciberseguridad y proteger, yo creo que el cloud desde el cloud. Y me remito al tema de las VPNs. ¿Tiene sentido conectar a los usuarios a servicios centrales para sacarles a Internet y que desde ahí accedan a Office 365 o a Salesforce o a Workday o a Clari o a cualquier tipo de aplicación cloud? ¿No tiene sentido sacarles directamente? Ahora bien, para eso, insisto, hay que proteger el cloud desde el cloud. Gracias, Nuria. Luis, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión al respecto? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros de cómo les ha afectado no solo a las entidades financieras, sino a cualquier empresa que tenga que trabajar, cómo se han ido dotando equipos que no se conocía el estado previo. Pero bueno, yo sobre todo también quiero hablarlo por un punto que has comentado al principio, ¿no, Ángel? Que es la impulsión, ¿no?, fintech y demás. Es decir, cada vez esa tendencia, ¿no?, de poner más al usuario en el centro de la experiencia, en el centro de ese desarrollo,
de aplicación y cómo evidentemente estamos observando un cambio, ¿no? Es decir, antes podía haber existido un gap generacional entre, digamos, el tipo de clientes que acudían a su banca en forma de la aplicación y, en cambio, bueno, pues el tipo de usuario más tradicional que le gustaba ir al banco. Ya nos hemos visto todos obligados a tener que hacer todo este tipo de operaciones, ¿no? A través de los aplicativos que nos da la banca y demás. Por su parte también, bueno, cuando hay una situación de estas, especialmente con el COVID, hemos detectado un aumento en lo que son las campañas de phishing. Y aquí entran de todo tipo, desde luego, desde suplantaciones que intentan hacerse pasar por Hacienda, que te comunican tu prestación por ERTE y demás. Y bueno, estamos notando un incremento bastante drástico, ¿no? del phishing relacionado con todo esto. Gracias, Luis. Jesús, ¿coincides con tus compañeros? Totalmente de acuerdo. El impacto del COVID-19 bueno, pues ha supuesto que las entidades financieras, igual que ha ocurrido con otras empresas, hayan tenido que tomar determinado tipo de medidas, ¿no? Entre ellas el teletrabajo. Esto siempre, bueno, pues es una oportunidad tanto para las organizaciones que se dedican al fraude como para los oportunistas, ¿no? Hemos visto pues falsas ONGs pidiendo bueno, pues, aportaciones económicas de lucha contra el virus para hacerse con los datos de tarjetas de usuarios, petición o ofrecimiento por parte de falsos doctores que ofrecían test fraudulentos para, bueno, pues para quedarse con el dinero y una vez recibido el pago desaparecer a la francesa. Lo mismo ha ocurrido bueno, pues, con ofertas de mercancías, como es el caso, por ejemplo, de las mascarillas, también para defraudar. Y bueno, pues como se comentaba anteriormente, el incremento del fraude, sobre todo en apps, utilizando phishing y malware, bueno, pues ha estado y sigue estando a la orden del día. Gracias, Jesús. José, ¿cuál es tu visión de esta situación? Bueno, pues por no redundar en lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, yo creo que el COVID, dentro de la tragedia que ha supuesto a nivel internacional, se ha convertido tecnológicamente en un habilitador. Es decir, ya lo han comentado mis compañeros anteriormente, toda la banca ha pasado a ser online automáticamente, todos los usuarios tenemos que operar a través de estos sistemas, nos gustase o no, porque las entidades estaban cerradas en su mayoría. Y esto ha provocado, desde el punto de vista de carga, los servicios se han visto sometidos a una carga a la cual no estaban sometidos anteriormente. Y también desde el punto de vista de posibles ataques, de ataques de denegación de servicio, de ataques al usuario final intentando suplantar identidad, ataques dirigidos relacionados con el COVID, como han comentado mis compañeros. Es decir, hay un montón de oportunidades para los malos para intentar conseguir sus objetivos. Pero también, viendo la parte positiva, ha sido un habilitador desde el punto de vista tecnológico, pues para implementar tecnologías que anteriormente requerían un mayor análisis, más tiempo, quizás no había un presupuesto disponible. Pues gracias a esta oportunidad pues hemos conseguido acelerar esa transformación digital hacia soluciones nube, hacia soluciones de navegación segura, hacia soluciones que en definitiva nos permitan adoptar, tecnológicamente hablando, esta nueva realidad. Gracias. Por cerrar un poco este tema que hemos abierto, Nuria, ¿tú crees que sin dejar de obviar el impacto que ha tenido la situación del COVID, cuál es la situación real, cuál es el estado del arte de la seguridad o ciberseguridad en el mundo financiero? Hombre, yo creo que si comparamos el sector financiero con otros sectores, otras verticales, son el alumno aventajado desde el punto de vista de la ciberseguridad.
¿Y por qué? Porque es un sector en el que pesa mucho la normativa, como comentabas tú al principio, y eso ayuda a ser consciente de los riesgos y de las amenazas, pero también porque, bueno, se enfrentan cada vez a ciberamenazas, y lo han expuesto ahora todos mis compañeros, cada vez más sofisticadas, por lo cual hay que proteger la información sensible de los clientes y, ojo, también la imagen de marca, el daño reputacional, ¿no? No olvidemos que el dinero es miedoso. Entonces, aparte de que estaban en una situación privilegiada, es verdad que ahora van a acelerar esa transformación digital, porque el phishing y todas sus ramificaciones sigue siendo el primer vector de ataque. El malware a dispositivos móviles, estamos todos operando con smartphones, todos operando desde casa. Ransomware y sus nuevas variantes, es decir, antes cifraban la información, ahora la roban y la cifran. Todos los ataques a las fintech, hemos puesto al usuario en el centro. Y no nos olvidemos del fraude en todas las transacciones online. Y por supuesto, la nueva superficie de ataque que cada vez es más grande, el cloud. Luis, ¿cuál es tu visión del estado del arte? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Nuria. Bueno, yo comentar que al final las necesidades que nos están trasladando por parte del sector financiero van muy en la línea, precisamente ahora con el COVID, de la capacidad de poder proteger cualquier dispositivo que tenga capacidad no solo de interactuar dentro de la empresa, sino evidentemente, como hemos comentado, todos esos dispositivos que están fuera y que están deslocalizados, que desconoce su estado de seguridad, pues poder hacerlo desde puntos de vista, es decir, abordarlo desde distintas perspectivas. En el sentido de, si vamos a proteger equipos que estén dentro de la oficina, podemos hacerlo con una consola on-premise. En el caso de si tenemos que proteger esos equipos que están fuera, podemos incluso combinarlo, es decir, tener una relación de herencia y sincronización con un servidor de gestión que lo tengamos en el cloud. Y luego, más específicamente por la parte del sector financiero, sí que nos demandan también soluciones de tipo de investigación o detección avanzada, que aquí evidentemente pues entrarían desde servicios de inteligencia, en los cuales, bueno, tenemos de hecho informes específicos para el sector financiero con las campañas y actores que están operando de forma más intensiva, ¿no? Y cuyo objetivo son precisamente estas empresas. Luego, por la parte de la detección avanzada, pues herramientas que nos permitan hacer un threat hunting eficiente y, evidentemente, también, precisamente por algo que ha comentado Nuria, ¿no? El estricto nivel de cumplimiento que tienen que cumplir las entidades financieras. También muchas veces nos demandan que, aunque tienen soluciones que están en el cloud, pero sí que necesitan que al menos el procesamiento de los datos dentro del CPD, si se puede evitar que se haga hacia afuera, ¿vale? Pues evidentemente para ellos también es interesante. Y nosotros, en ese sentido, nuestro EDR se puede montar tanto en cloud como on-premise y, evidentemente, montándolo on-premise vamos a ser capaces de asegurar que, digamos, todos esos flujos de datos se queden precisamente dentro del CPD. Gracias, Luis. Jesús, ¿cuál es tu visión? Bueno, mi visión es que el sector financiero, y estoy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, es el que está con mucho mejor preparado para, en cuanto a lucha contra la ciberdelincuencia y el fraude, ¿no? Y a eso contribuye mucho, como decía acertadamente Nuria, todo lo que es la parte de compliance, ¿no? Cumplimiento PCI, ahora el PSD2, la nueva normativa europea, que si bien es verdad que todavía es un proceso no completado por todas las entidades, sí hay algunas que aparte de haber desarrollado todas las APIs necesarias para ponerlas a disposición de terceros como son fintechs, muchas de ellas ya tienen implantadas soluciones para autenticar a sus clientes y evitar riesgos de suplantación de identidad, ¿no? Lo mismo ocurre con todo lo que tiene que ver con servicios para prevenir vulnerabilidades,
o para lucha contra el phishing o contra el malware. Mi percepción es que, como decía antes, el sector financiero está bastante bien preparado para luchar contra la ciberdelincuencia y el ciberfraude. José, ¿coincides que el sector financiero es un alumno aventajado desde el punto de vista tecnológico? Sí, la verdad es que ese término me parece muy acertado. Son sin duda el alumno aventajado y a mí me gustaría dividirlo en dos áreas. Por un lado, los servicios expuestos, es decir, toda la banca online o cualquier servicio que esté puesto a Internet y que por lo tanto es susceptible de tener más riesgos. Ahí es obviamente donde los bancos han puesto pues, realmente toda su inversión y se nota, ¿no? Como decía antes, gracias a este habilitador que ha sido el COVID, habilitador tecnológico, pues se ha aumentado por necesidad esa inversión y esa implementación y esto deriva en que la transición que se está efectuando en algunas tecnologías, pasando de un modelo on-premise a un modelo más cloud y también pasando de una arquitectura de soluciones y de software monolítico a una solución ya de microservicios o adoptando el modelo de DevOps, pues se está viendo acelerada cada vez más. Ahí, gracias al cumplimiento normativo, gracias a la inversión, gracias a la exposición, gracias a ese miedo a perder reputación y, por tanto, confianza por parte de sus clientes, yo creo que ese modelo está muy bien protegido y siempre va a estarlo. Luego, también me gustaría comentar lo que es los servicios internos. Los servicios internos, un banco no deja de ser una compañía tecnológica, más o menos evolucionada, pero no deja de ser una compañía tecnológica y ahí sí que hay, digamos, más margen de recorrido. Hay casos en los que nos encontramos con modelos de implementación más maduros desde el punto de vista de seguridad y otros que menos, pero sí que tienen más recorrido que los servicios expuestos. Y aunque estos servicios no están expuestos directamente, sí pueden ser el foco o el inicio de un ataque bastante importante. Gracias, José. Miguel Ángel, ¿coincides con tus compañeros? Pues la verdad es que poco más que decir porque creo que lo han dicho todo y han sabido muy bien. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo que el sector financiero ha sido un sector que durante muchísimo tiempo lleva haciendo grandes inversiones en tecnología de mucho tiempo. Yo creo que ha sido el avanzador tecnológico, sobre todo en España, y todos estamos en otros países y vemos un poco la exposición internacional del sector financiero, que no es igual de maduro en España, yo creo, que en otros países en general. Y cuando digo sector financiero también hablo un poco de agregadores, procesadores, o sea, de un compendio de, digamos, de otras compañías y otras entidades que están alrededor dando soporte que son importantes para cumplimentar al final una transacción en un momento determinado, ¿no? Y una cosa muy Gracias. importante que se ha comentado varias veces. Sí, por favor, continúa. Era el tema reputacional. A mí me parece básico y todo el mundo, yo creo que hemos estado peleando, picando piedra, como suele decirse, para que todo el mundo entendiera que la marca es un activo más a proteger dentro de cualquier tipo de organización y sector financiero más todavía. Porque como decía antes Nuria, pues es un concepto digamos, de confianza pura y dura. Y yo creo que ya también es un sector que en esta parte está dando un poco el paso siguiente a otros sectores donde hay que hacer reputación de la marca, de sus clientes, de sus directivos, etc. Gracias, Miguel Ángel. Luis, creo que era Jesús el que ya avanzaba el tema de las nuevas normativas como PSD2, como PCI. En tu opinión, ¿cuál es el impacto real y cómo está afectando estas nuevas normativas en el entorno, en el sector financiero? Bueno, al final estas normativas, digamos que son conocidas, es decir, llevan implantadas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la normativa es flexible, es decir, la intención siempre desde el punto de vista normativo es mejorar todo aquello que tienes y en este caso con PSD2 en concreto lo que se pretende es mejorar la relación entre las distintas plataformas con las entidades financieras, ¿vale? Esto a su vez digamos que conlleva una serie de responsabilidades o adopciones de tecnología por parte de la entidad financiera y en este caso, bueno, pues hay uno de los puntos más clave, los que más se destacan en PSD2 es precisamente la obligación de utilizar un segundo factor de autenticación. En relación al segundo factor de autenticación, comentar que evidentemente nos permite asegurar que, digamos, esa interacción de que el usuario es realmente quien dice ser,
pero no nos olvidemos tampoco de que, evidentemente, nuevas tecnologías, nuevos vectores de ataque, ¿vale? Y en concreto, hablando específicamente del segundo factor de autenticación, ya se están viendo sucesos reales en los cuales se están produciendo los fenómenos llamados como el SIM swapping y demás, que prácticamente una persona puede apoderarse de tu vida digital simplemente, pues clonando tu tarjeta SIM, engañando a tu operadora de comunicaciones. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de este tipo de riesgos. Nosotros, en ese sentido, lo que estamos haciendo para ayudar a cumplir o ayudar a fomentar la implementación de esta PSD2 es precisamente atajar los problemas que vienen relacionados con el fraude. Nosotros estamos ahora desarrollando un tipo de soluciones que tienen precisamente el foco está en la detección temprana del fraude, que va desde poder cubrir cualquier tipo de canal, ya sea navegación a través de web, ya sea navegación a través de una app en el dispositivo móvil, observar distintos patrones en lo que sería la telemetría de la sesión, que van desde hacer un macheo, por ejemplo, de los patrones con los que se registra el usuario y ver si coinciden, por ejemplo, con un patrón de cualquier bot que estemos estudiando, o incluso van a un sentido, bueno, pues si yo, por ejemplo, basado siempre en el machine learning, es decir, estudiar los comportamientos de ese usuario, si yo soy capaz de ver que normalmente los comportamientos normales del usuario van vinculados a una región específica, por ejemplo, siempre me logo desde Barcelona, desde Madrid o desde cualquier ciudad, si a los 5 minutos de terminar esa sesión yo de repente detecto un inicio de sesión en Corea o en cualquier otro país en el cual sea físicamente imposible que me haya dado tiempo de viajar ahí, pues evidentemente vamos a poder arropar una serie de información, ¿no? Y una serie de, digamos, indicadores de riesgo para que evidentemente sea la entidad financiera quien tome decisiones con respecto a paliar estos casos de fraude. Y por la parte del PCI DSS, bueno, pues tenemos otro tipo de tecnologías que van más en la línea, pues desde cubrir los ATMs a, por ejemplo, también servicios que nos están demandando ahora en relación a File Integrity Monitor, ¿vale? PCI DSS, en ese sentido, uno de los puntos que te exigen, ¿no?, es que puedas monitorizar especialmente las modificaciones, ¿no?, de ficheros o directorios donde contengas información relacionada con tarjetas de crédito. Gracias, Luis. Jesús, tú que avanzabas este tema en la pregunta anterior, ¿cuál es tu punto de vista del impacto que está teniendo la nueva normativa? Bajo el punto de vista de inversión bancaria, SCA, pues supone una inversión importante, ¿no? Esa es la razón por la cual, vamos con la segunda moratoria de cumplimiento. El Banco de España ya autorizó a que las entidades financieras tienen hasta la primavera del próximo año para cumplir con PSD2. SCA o autenticación de doble factor, yo creo que es totalmente necesario en tanto en cuanto que está pensado para proteger tanto al usuario como a la entidad, ¿no? Bien es cierto que, su implantación no es sencilla y, como decía antes, es costosa, ¿no? Si bien es cierto que hay entidades o grupos financieros, sobre todo los fuertes, en España que ya cumplen con PSD2, en tanto en cuanto han desarrollado todas las APIs y además tienen implantadas soluciones para autenticar a los usuarios, todavía hay muchas entidades que están utilizando los SMS como una forma de salvar la situación. El SMS es costoso. Yo entiendo que es una situación transitoria, pero todo apunta a que las entidades financieras de aquí a la primavera del próximo año irán implantando soluciones de autenticación de doble factor. Por lo que respecta al tema de PCI DSS, orientado a la protección de los datos de los tarjetavientes o de los titulares de las tarjetas, yo creo que el sector financiero es un tema que ya cumple, ¿no? Están acostumbrados en el sector financiero
a tener constantes auditorías por parte del consorcio PCI. Y a mí me consta que la inmensa mayoría cumplen bueno, pues con el tema de proteger los datos de los titulares, tenerlos cifrados cada vez que hacen movimientos entre diferentes departamentos hacia fuera de la organización, estos datos van cifrados. Donde yo creo que queda una asignatura pendiente es en el sector retail, porque el sector retail, que también está obligado a cumplir con PCI DSS, si bien es cierto y no me gusta generalizar, que hay grupos del ámbito retail que sí que cumplen, todavía queda mucho por hacer. Gracias, Jesús. José, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, normativa no deja de ser también un habilitador, ¿no? Es decir, el estar obligados a cumplir esa normativa nos va a ayudar a habilitar, a poder implementar los mecanismos o a forzar esos mecanismos de protección y seguridad que son tan necesarios. Antes estábamos hablando de que con esta situación se está acelerando la transición a la nube, ¿no? Y la nube, sobre todo cuando trabajamos en entornos híbridos o en entornos multicloud, que es la realidad que nos estamos enfrentando hoy en día, pues juega un papel fundamental el concepto de Cloud Security Posture Management. Cloud Security Posture Management lo que nos permite es gestionar nuestra postura de seguridad en entornos cloud, es decir, garantizar que estamos en cumplimiento normativo, ya sea PCI DSS, ya sea PCI-2, ya sea cualquier otra normativa, que estamos además también en cumplimiento normativo con nuestra normativa interna, es decir, la normativa del banco se está cumpliendo, y también garantizar pues, que estamos siguiendo las mejores prácticas desde el punto de vista de ahorro de costes, desde el punto de vista de rendimiento, de fiabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un concepto que consideramos que es fundamental desde Trend Micro. Adicionalmente, ya lo ha mencionado otro compañero, Luis concretamente, es muy importante tener en cuenta también en el cumplimiento normativo de PCI DSS la parte de FIM, de File Integrity Monitoring, que es un requerimiento para saber en qué estado se encuentran esos ficheros que están manipulando datos de tarjetas de crédito y en general, y es algo muy, muy importante también, tanto en entornos expuestos como en entornos corporativos, la gestión de vulnerabilidades. La gestión de vulnerabilidades, ya sea en entornos legacy, algo que en entornos bancarios está todavía muy presente, sobre todo en servicios internos, debe ser gestionada y debe ser controlada para evitar que se convierta en un posible vector de ataque. Miguel Ángel, ¿tu punto de vista al respecto? Pues yo voy a empezar por PCI, un poco al revés. A ver, yo creo que PCI, como estaba comentando antes, en la parte de entidades financieras casi todas cumplen, como toda normativa, y casi todas a regañadientes y casi todas porque no le queda más remedio porque hay alguien que dice hay que hacer. Esto efectivamente generará inversiones, tecnología, procedimientos y cambio. Como estábamos comentando antes, el cliente al final es un concepto omnicanalidad. Puede entrar a una entidad financiera por de cualquier tipo de dispositivo y medio. Pero yo creo que importante comentar en la parte de PCI es que no es tanto la entidad financiera, es decir, es todo el ecosistema de componentes y de industria que hay alrededor de PCI, de una transacción, desde cuando tú en un comercio sacas tu tarjeta electrónica y pagas por dispositivo físico, o sea, con una tarjeta física o por dispositivo, digamos, todo ese tipo de actores que están ahí, que realmente la cultura del PCI, nosotros que nos dedicamos a hacer certificaciones, es complicada, costosa y la parte de concienciación, pues más todavía. Y en España yo creo que todavía estamos bastante, digamos, yo creo que bastante concienciados con este tema, pero en otros países, en otras personas con los que nosotros trabajamos muy directamente, como México, Perú, Colombia, Chile, es que ni les hables del tema de PCI porque estás haciendo un sobrecoste y además PCI va en función del número de transacciones que hagas, tienes que pasar el nivel desde un formulario de autocumplimiento hasta pasarte una auditoría y emisión de un ROC, etc., ¿no? Entonces esa parte yo creo que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que el usuario tienen que entender que es proteger al usuario, proteger la transacción y digamos que digamos una marca de calidad para el que realmente el que lo tenga implementado. La parte de PSD2, como comentaban al principio, Luis, el SIM swapping lo llevamos detectando hace prácticamente 2 años, ¿no? Y se están empezando a meter otros tipos de factores de autenticación, segundo factor y tercer factor de autenticación que está prácticamente implícito, que es la biometría.
nadie tecleamos el número PIN de nuestro teléfono de la misma manera, la carencia de teclear no es la misma, etc, etc, sin meternos ya en dispositivos biométricos faciales, que ya me parece que en algún país se está empezando a hacer algún piloto y me parece complicado. Entonces, al final yo creo que al final todo esto es dar una mayor cobertura al usuario, dar mayor seguridad y dar mayor a la transacción. Nosotros que llevamos mucho tiempo, el tema de la parte más clásica del fraude, que es el carding, o sea, repudios tenemos a millones solamente en otros países donde también incluso existe el autofraude, ¿vale? O sea, que eso también es un parámetro que existe en la parte que creo que hablaremos seguro después, de la parte de usuarios, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Por cerrar ya el tema de normativa, Nuria, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, por intentar no repetirme también, yo creo que, por ejemplo, la normativa PSD2 pone en el centro al usuario, al cliente. Quizás la banca siempre ha invertido mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en proteger sus propias infraestructuras, pero ha hecho poco foco en el usuario. Entonces, comentaba Miguel Ángel que se están poniendo de moda ahora temas de biometría, ya no solo física, sino biometría que analiza el comportamiento del usuario. Y nosotros vamos por ahí, por analizar el comportamiento del usuario para intentar detectar situaciones de fraude en fases tempranas. Es decir, ¿cómo accede la usuaria Nuria a la banca online? ¿Accede con su smartphone? ¿Accede con su PC? ¿Cuándo accede? ¿Desde dónde accede? ¿Cuál es el tipo de accesos? ¿A qué tipo de, digamos, de páginas web en la banca accede? Todo eso nos va a permitir analizar el comportamiento del usuario y, en base a eso, poder aplicar políticas de seguridad dinámicas, no estáticas. De hecho, nosotros en Forcepoint decimos que nuestro lema o nuestro moto es It's time for human-centric cybersecurity. Tenemos que desplegar soluciones de ciberseguridad centradas en el usuario. Y creo que, bueno, este tipo de normativas son habilitadores para llevar a cabo este tipo de estrategias de ciberseguridad. Gracias, Nuria. Ya habéis hablado del tema, lo habéis avanzado, la sensibilidad de este mercado acerca de las amenazas. Y habéis avanzado también, tanto Miguel Ángel como Nuria, el tema del usuario. En este mercado, ¿qué tienen más peso? ¿Las amenazas externas o las amenazas internas? Jesús, si consideramos al cliente, al usuario, como parte de esa potencial amenaza interna. Mi opinión es que pesan, aunque todas sean importantes, tanto las internas como las externas. De las internas quizás se habla menos, ¿no? Se le da menos publicidad, pero para mí son más importantes las amenazas internas que las externas. Ahora, por ejemplo, estamos viendo un momento en el que se han tenido que dar credenciales de acceso por la propia coyuntura a muchos usuarios, ¿no? Y esto siempre genera una oportunidad para vulnerar. Yo creo que aquí es muy importante que las organizaciones a nivel general, ya no hablo solamente de la banca, sino de cualquier tipo de empresa, establecer mecanismos, procedimientos y además soluciones para la prevención y fuga de datos, con independencia de establecer mecanismos con otros propósitos, ¿no? Y repito, para mí las infracciones más graves que se generan dentro de las organizaciones o las amenazas más grandes se producen dentro de la propia organización. Gracias, Jesús. José, ¿coincides con Jesús en la apreciación de las amenazas? Sí, desde luego. A ver, por un lado es que es cada vez más complicado, ¿no?, definir el umbral entre unas y otras. Es cierto que los servicios expuestos pues cuentan con una gran cantidad de mecanismos de seguridad, pero también, por otro lado, son los que más ataques van a poder recibir y suelen estar más controlados. Y cuando recibimos un ataque interno, este ataque interno, y luego pues, podremos hablar de otros temas como la concienciación y demás, estos ataques internos son habilitados bien por clientes o bien por usuarios, pueden ser muy dañinos. Anteriormente comentamos que quizás
la protección interna es la que menos madura esté dentro de un banco. Es decir, se pone mucho hincapié en aquellos servicios que ponemos al mundo exterior, pero lo que tenemos dentro de casa, pues a lo mejor no se protege tanto. Y precisamente esos puntos flacos, y es algo que ocurrió con ataques como ocurrió hace años con el ataque de la Bank y demás, que se aprovechan de esas vulnerabilidades para conseguir atacar, pues en aquel caso fue un ataque a la red de cajeros, para conseguir explotar esas vulnerabilidades y conseguir efectuar estos ataques. Por lo tanto, no debemos nunca, y esto se dice siempre, ¿no? Los ataques que recibimos hoy en día, los ciberataques, son completamente multivector. Pueden atacar por un vector que sea robusto y no entren por ahí, pero luego conseguirlo por otro que sea menos robusto. Tenemos que proteger todos y cada uno de los vectores posibles de ataque y tenemos que hacerlo con una tecnología que sea capaz de adquirir inteligencia exterior y compartirla. ¿Coincides, Miguel Ángel? Sí, totalmente. Yo creo que al final en el sector financiero estaba como del perímetro para allá, era como de la muralla para allá y nadie miraba de la muralla hacia adentro, ¿no? Y realmente, digamos, puedes tener, digamos, problemas en los dos lugares. Siempre parece que te fijas más en cuanto alguien lanza una campaña, un ataque de acción de servicio o lo que sea hace contra tu entidad o contra tu sector. Pero sí que hay que reconocer que en la maduración, digamos, incluso de las personas que se dedican a la ciberseguridad en distintos países no es la misma. Y yo creo que al final las amenazas están ahí, como comentaba ahora mismo, los vectores de ataque pueden venir desde múltiples factores y utilizando muchas cosas externas y cosas internas. Y yo creo que al final, luego seguro que hablábamos de los usuarios, al final la concienciación es parte de toda esta historia. No es igual la maduración o la madurez que tienen muchos usuarios y el usuario final, incluso en el sector financiero. En España, digamos, el usuario está muy integrado dentro del sistema financiero, está, digamos, muy maduro. En otros países, nosotros en los sectores que trabajamos más en Latinoamérica, la bancarización está todavía en muchos sitios por llegar, el usuario es muy inmaduro, es muy vulnerable y además es un vector de ataque fantástico para entrar en cualquier tipo de organización, prácticamente sin él incluso ni darse cuenta. Nuria, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Pues nosotros creemos que la amenaza interna está en auge tanto que tenemos incluso una solución que se llama Insider Threat, amenaza interna. Porque claro, en banca, pues como han dicho mis compañeros, tenemos muchos y muy diferentes tipos de usuarios. Usuarios internos corporativos, usuarios internos móviles, operadores de contact center que realmente trabajan en un tercero, están externalizados. Por supuesto, nosotros los clientes. Entonces, analizar todos los comportamientos de todos esos usuarios, poder establecer políticas de seguridad dinámica que nos permitan la fuga de información a través de los diferentes canales, como creo que ha comentado José, a través del canal de correo, a través del canal de navegación, a través del canal cloud, es vital y fundamental. Y ojo, muchas veces al usuario hay que proteger del propio usuario. No solo tenemos usuarios maliciosos, tenemos usuarios que les han hecho un account takeover o que se han infectado por malware, o usuarios despistados, ¿no? Digamos, usuarios que no tienen una formación en ciberseguridad lo suficientemente robusta y que cometen ciertos errores. Entonces, nosotros creemos firmemente en que la amenaza interna está creciendo y, de hecho, apostamos por ello, por este tipo de soluciones. Luis, parece que hay coincidencia entre todos tus compañeros. ¿Coincides con ellos? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo por aportar algo distinto al debate, yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y qué hay de aquellos ataques que son externos, pero parecen, se camuflan o se mimetizan como internos? Pues esos en el sector financiero especialmente son los más peligrosos. Y bueno, por bajar esto un poquito a la tierra y trasladarlo a un ejemplo real, voy a hablar un poco de Carvanac, ¿vale? Carvanac es una de las APTs que más se conocen en el sector financiero precisamente por el grave impacto que tuvo. Estamos hablando de pérdidas de miles de millones, con más de 100 organizaciones del sector financiero afectadas. Y bueno, ¿por qué fue, por qué tuvo tanta capacidad Carvanac? Bueno, lo primero porque evidentemente fue un ataque muy dilatado en el tiempo, muy dirigido hacia este tipo de organizaciones y básicamente lo que hacían en distintas fases era colarse dentro de los equipos internos del banco y incluso habían tenido en cuenta cosas como, por ejemplo, grabar los procedimientos internos que hacían falta
para poder sacar dinero del banco o incluso hacer movimiento entre distintas cuentas. Y todo esto lo habían tenido en cuenta también para pasar desapercibidos, es decir, se tuvo en cuenta también, por ejemplo, el hecho de que el bitrate de ese streaming con el que tenían que observar y estudiar todos estos comportamientos internos tenía que tener muy baja calidad para no disparar alarmas, para que no se viera ese flujo de información. Y esto, evidentemente, cuando nosotros nos involucramos dentro de la investigación en la cual estuvimos trabajando pues, con distintas fuerzas de seguridad, por supuesto Interpol, Europol y Policía Nacional, pues lo primero que observamos es que en los cajeros, porque realmente lo que se observaba en los cajeros era que aparecía un señor a tal hora y sin tocar el cajero directamente le daba el dinero, ¿no? Pues lo primero que nosotros vimos en la forense era que no existía ningún rastro dentro de esos cajeros. Y ya en fases posteriores, que lo pudimos detectar en una fase más temprana, pues ya observamos toda esta cadena de ataque. Entonces, bueno, yo, por aportar algo distinto, yo me quedo con este tipo de ataques. Gracias, gracias Luis. José, yo creo que he visto vuestra coincidencia en el peso de las amenazas internas. La pregunta siguiente es, en un mercado tan sensible como es el mercado financiero, ¿cómo de importante o qué peso tiene la concienciación de los empleados / usuarios? ¿Es mayor que en otros entornos? ¿Menor? ¿Cómo lo veis? Yo creo que es clave. Es decir, un usuario o un empleado concienciado o formado o que tenga información, porque al usuario al fin y al cabo no lo puedes formar, pero sí le puedes informar, puede ser la diferencia entre ser un habilitador de un ataque o ser la medida que lo bloquea. Por lo tanto, yo creo que es un área en el que los bancos, o concretamente cualquier entidad financiera que trabaje con usuarios, no debería escatimar. Hay que invertir, hay que además hacer una evaluación continua, en el caso concreto de empleados, de que se están cumpliendo no solamente los planes de formación, sino que además están siendo efectivos, es decir, la gente está entendiendo los casos que se le plantean y esto se puede hacer mediante ataques simulados, donde se evalúa a tus empleados y puedes comprobar que efectivamente están con soluciones, con ataques no dañinos, están cumpliendo o están reaccionando de manera correcta y en el caso de que no sea así, pues facilitarles algún tipo de formación, algún tipo de plan de aprendizaje. Y desde el punto de vista del usuario, al usuario, como decía, no le podemos, me refiero al usuario final, no al cliente, no le podemos formar, pero sí podemos concienciar, le podemos facilitar pues con herramientas y con mecanismos de detección y ayudarle a entender o a diferenciar lo que es un ataque a lo que es un uso legítimo de una aplicación o de cualquier tipo de transacción. Gracias, José. Miguel Ángel, ¿coincides con las apreciaciones de José? Sí, absolutamente. Yo creo que, por eso, por ejemplo, en la normativa PCI, cuando te vas a emitir el ROC definitivo, hay una parte importantísima que es de formación y a los usuarios, a la organización, un poco para entender y que entiendan qué es lo qué información están manejando, cómo se está manejando y la vitalidad y lo vital que es ese tipo de información. Yo creo que lo comentaba antes Nuria y lo hemos ido comentando en la parte de lo que ahora llaman firewalls internos, o sea, un montón de tecnologías que están ayudando a las organizaciones a detectar a ese usuario interno que puede estar en un momento de descontento, que puede estar cabreado con la sociedad y con el mundo y hacer algo que no haría de normal, pero que hace un acto que puede ocasionar un grave perjuicio para la entidad financiera y o ayudar a un exterior a hacer un ataque interno. Yo creo que esa parte, lo que estaba comentando es cualquier toda la inversión que se haga en este sentido, yo creo que es bien estudiada, bien aprovechada y es absolutamente de largo recorrido. Y sobre todo porque yo creo que todo esto se va permeando en las organizaciones desde arriba hasta abajo, a la derecha y a la izquierda. O sea, yo creo que esto tiene que ser, el concepto de la seguridad tiene que ser una máxima, porque al final, y volvemos a lo que estaba pasando antes, luego te aparece una nota interna diciendo, o una nota de prensa diciendo que un usuario de tal banco ha proporcionado claves, esto luego al final acaba siendo un daño reputacional muchísimo mayor que si a lo mejor te hubieras gastado o hubieras invertido, mejor dicho, en cursos de formación de manera constante y luego sobre todo con ese mecanismo de todo lo que estoy contando en mi casa, cuánto permea la gente y realmente lo está haciendo o seguimos poniendo el clásico password de mi usuario debajo del teclado con un POSIT.
Yo creo que también la situación desde casa ha cambiado en este sentido y luego la parte de usuario externo. Yo creo que al usuario externo hay que ayudarle. Está la mayoría muchas veces bombardeado con apps en entidades financieras porque quieren ser más agresivas en el mercado, que prácticamente yo he visto en algún país donde prácticamente sin darte cuenta te acabas de autoconceder un préstamo sin que saberlo. ¿Vale? Porque también hay una agresividad en el sector financiero por llegar al cliente antes que otro, de otra manera diferente, prácticamente a un cliente que tecnológicamente le acaba de dar un smartphone hace una semana. Entonces yo creo que hay que invertir en los dos sitios, hay que educar y hay que enseñar. Yo creo que sobre todo, pues, y luego siempre dejo ahí la parte reputacional, que creo que es lo que queda en el trasfondo de todo esto, pero que está ahí y que yo creo que levantar una marca es muy complicado y cuesta mucho dinero luego de cualquier tipo de escándalo que te pueda surgir alrededor de esto. Nuria, ¿coincides con Miguel Ángel en esa dicotomía entre empleado / usuario y usuario externo hablando de concienciación? Totalmente. El usuario en general o el empleado interno, ¿vale? Para mí es la última barrera de defensa ante un ataque, con lo cual tiene que estar formado, entrenado y, como también comentaba antes José, tenemos que chequear, tenemos que testar que realmente está adquiriendo esos conocimientos, ¿vale? Luego está el cliente, nosotros, el usuario externo. Aquí la banca yo creo que tiene que ayudar, pero a mí me gustaría aquí abrir el debate y creo que es un tema realmente a nivel general, a nivel cultural, ¿no? Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la revolución digital, el momento en la historia en el que más rápidamente se producen los cambios y los niños en la escuela, ya no estoy hablando de gente mayor, los niños en la escuela tendrían que tener incluso nociones de temas de ciberseguridad, ¿no? Es la única manera. Evidentemente la banca no puede entrenar a todo el mundo, puede contribuir, pero como sociedad, a nivel cultural, a nivel general, todos deberíamos ayudar en esa concienciación ante las ciberamenazas y los ciberdelincuentes. Luis, mucha coincidencia entre tus compañeros. ¿Coincides con ellos o hay una opinión diferente? Plenamente. No voy a ser yo aquí la oveja negra. Bueno, solo comentar la línea de lo que comentaba Nuria y comentaban los compañeros, ¿no? Porque, bueno, lo que es la concienciación interna dentro de la empresa, nosotros desde Kaspersky, al igual que hay otros muchos fabricantes, ofrecemos soluciones de concienciación. Lo que sí que veo un poco más complicado, ¿no?, es esa concienciación al usuario externo, ¿no? Porque evidentemente el banco ahí puede hacer hasta cierto punto, es decir, se puede integrar, como ya hemos visto y así lo apoya la normativa, medidas de autenticación adicional, se puede reforzar lo que son los accesos a esas plataformas, pero evidentemente la responsabilidad en algún punto debe recaer sobre el usuario. No podemos cargarle con tanta, creo yo que no se debe cargar con tanta responsabilidad ni a la entidad financiera ni al final a ningún proveedor de servicios. Y evidentemente la forma de hacerlo, yo creo que también ha dado en el clavo Nuria, ¿no? Esto hay que trabajarlo quizá desde las escuelas. Con el salto generacional a lo mejor lo podemos tener un poco más complicado. Pero bueno, yo volviendo un poco a la pregunta que lanzabas al principio, ¿no? El peso que tiene en el sector financiero, yo comentaros que ya la carrera que llevamos nosotros en lo que es concienciación, que son más de 5 años, precisamente si hay un sector donde hemos visto que existía esta demanda de servicios, desde luego es en el sector financiero. Y por poner un ejemplo más de esto, tenemos un tipo de servicio en el cual se hace una sesión gamificada de concienciación a directivos dentro de la empresa o gente que pueda tomar decisiones, y precisamente uno de los primeros tableros que se desarrollaron fue el de banca. Fue el específico para financiero, precisamente porque ya tenían estas preocupaciones y así nos las trasladaban. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues lo que hemos hecho ha sido trabajar en distintas líneas para poder dotar de más ayudas, es decir, la concienciación solo es efectiva si se hace bien, es decir, si eres capaz de medir cuánto ha retenido el usuario, cuando has dado una charla o cuando incluso has hecho un simulacro de phishing o has hecho distintos refuerzos, pues evidentemente nosotros acompañamos, es decir, no solo somos un proveedor de contenidos, sino que te vamos a dar toda una metodología para, digamos, reforzar todas estas habilidades que queremos interiorizar dentro de los usuarios. Y ese es el compromiso que tenemos desde Kaspersky. Gracias, Luis. Jesús, por cerrar el tema, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues la verdad es que tengo poco que añadir a lo que se ha dicho aquí, ¿no?
dicen que no hay nada mejor que la medicina preventiva, ¿no? Entonces, en este caso, concienciación e información yo creo que son las dos mejores medidas para prevenir los posibles riesgos de seguridad, ¿no?, dentro de cualquier empresa. En el caso de la banca, llevan ya tiempo ya trabajando, yo creo que la mayor parte de las entidades, incluso algunas de ellas tienen áreas de concienciación, ¿no?, que, bueno, pues están haciendo circular guías internamente o generando posts, infogramas, precisamente para concienciar y sensibilizar, bueno, pues a la gente al usuario interno. De igual forma es importante todo lo que tenga que ver con formación, pues qué sé yo, sobre cómo generar contraseñas que sean robustas, que me consta que se está haciendo en organizaciones, cómo hacer uso de los servicios cloud u otras materias, cómo proteger datos. Yo creo que es de vital importancia la formación. El ideal, bueno, pues el ideal es empezar desde abajo, lógicamente, ¿no? Pero no nos olvidemos que en el proceso de transformación digital al que estamos asistiendo, no todo el mundo ha recibido la misma formación en materia de seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto, yo confío en que las nuevas generaciones partan ya de una sensibilización y formación mayor. Pero hoy tenemos lo que tenemos y no podemos prescindir de la concienciación. Gracias, Jesús. Miguel Ángel, un poco ya como conclusión de lo que está siendo esta mesa redonda. Hemos hablado del impacto de la situación extraordinaria que ha supuesto el COVID en la vida de todos, en las entidades financieras, y hemos visto cómo nos ha cambiado la forma de trabajar, cómo las medidas y el impacto que ha tenido en entidades financieras. Pero con todo este nuevo escenario, en vuestra opinión, ¿cuáles deben ser las áreas de foco desde el punto de vista tecnológico y de seguridad de las entidades financieras en el corto o medio plazo? Bueno, yo creo que al final es lo que estamos hablando un poco todos. Yo creo que el sector financiero va a seguir reforzando y yo creo que ya esta nueva realidad que es el nombre que vamos a tener a partir de ahora, que yo creo que nos enfrentamos a un poco un abismo hacia dónde vamos a ir. Yo creo que la inversión no se va a parar, yo creo que se va a reforzar. Habrá ajustes, lógicamente, porque creo que todos estamos ajustando los presupuestos para lo que queda de ejercicio, porque también, digamos, la parte de cómo se va a utilizar la tecnología y cómo se van a invertir, pues va a cambiar. Pero sobre todo yo creo que van a seguir apostando por la inversión, porque la tecnología, el cómo llegar al usuario va a ser primordial y va a haber, yo creo, una carrera, yo creo que bastante divertida de ver cómo realmente hay una cosa que se llama cliente, con lo cual tenemos que ir todos a por él en cualquier tipo de dirección y medida. Con lo cual yo creo que todo esto va a ser, dentro de, digamos, la tragedia física humana que ha supuesto esta parte del COVID y digamos, que ha sido una repercusión a nivel mundial, que no ha sido solo país, pues yo creo que por lo menos a nosotros nos ha cambiado la manera de ver cierto tipo de cosas, de replantearnos cierto tipo de servicios. Nosotros básicamente somos una compañía de servicios que tenemos tecnología propia, pero de servicios, y de replantearnos una serie de cosas al final de cómo ayudamos incluso a nuestros clientes, y en este caso el sector financiero, cómo le proponemos nuevas cosas para que, digamos, el usuario final esté lo más protegido posible. Yo creo que el sector financiero va a seguir siendo la punta de lanza de la inversión tecnológica, como lo lleva haciendo en los últimos años, y el referente, porque además hay mucha competencia alrededor y es un mercado que yo creo que es muy interesante. Gracias, Miguel Ángel. Nuria, ¿coincides con las apreciaciones que nos comentaba Miguel Ángel? Realmente totalmente. Yo creo que ahora más que nunca, ¿no?, tenemos a usuarios por todas partes, muy diferentes tipos de usuarios, los datos también por todas partes, los datos han volado al cloud y creo que la estrategia cloud se va todavía a reforzar más. El perímetro de antaño
y el perímetro que la banca ha protegido con mucho ahínco durante tanto tiempo se ha diluido como tal y hay que evolucionar. De hecho, Gartner dice, y yo estoy de acuerdo con esta frase, de que el futuro de la seguridad de red está en el cloud. Quizás no un futuro lejano, sino un más presente que futuro, ¿vale? De hecho, incluso han acuñado un nuevo término, SASE, o como dicen los ingleses, SASE, Secure Access Service Edge. Es decir, el nuevo perímetro va a ser el propio usuario, allá donde esté, la identidad del usuario. Y, por supuesto, pues vamos a utilizar conceptos como Zero Trust, nunca confíes, siempre verifica, todo el tema de autenticación de usuarios. Por supuesto, vamos a provisionar soluciones de seguridad desde el cloud. Next Generation Firewall, pero as a service, IPS, pero as a service, Sandboxing, pero as a service, Web Security o Proxy, pero as a service. Y además nosotros desde Forcepoint, y además yo creo que es lo que nos hace diferente, es que vamos a monitorizar el comportamiento del usuario. Y en base a ese comportamiento del usuario aplicaremos en tiempo real las políticas de seguridad que toquen en cada caso. Gartner dice, por hacer la reflexión final, que en el 2024 el 40% de las compañías a nivel mundial tendrán una estrategia SASE. Yo sinceramente creo que en banca se van a mover mucho tiempo antes. Gracias, Nuria. Luis, ¿cuáles son, en tu opinión, esas áreas de foco de las entidades financieras en el corto medio? Bueno, yo creo que lo más importante que debe hacer ya no una entidad financiera, sino cualquiera, pero especialmente las financieras, quizá por esa exposición de sus activos, ¿no? Es hacer un ejercicio de ver en qué punto se encuentra y dónde les gustaría estar. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista del fabricante, nuestro compromiso va en la línea de desarrollar tecnología que te permita, desde hacer detección avanzada o archivo de aplicaciones o cualquier cosa que quieras cubrir, pero evidentemente eso hay que cubrirlo con personal. Y sabemos que especialmente ahora, y bueno, ya lleva siendo una tendencia desde hace unos años, ¿no? La falta de personal cualificado. Pues en ese sentido, nosotros también lo que nos gusta es arropar esta tecnología, bueno, pues con una serie de servicios que te permitan sacarle el valor que realmente te puede aportar. Y bueno, simplemente pues por la parte quizá, o digamos temas que les pueden interesar más al sector financiero, pues podría ser el threat hunting, pero para poderlo hacer de forma eficiente pues requiere mucho conocimiento, no solo del entorno, sino de los aplicativos y demás. Nosotros ahí, ya digo, ya bien sea a través de los partners que trabajan con nosotros y que cuentan con las certificaciones o incluso a través de los propios servicios que también ofrece Kaspersky, se pueden desarrollar iniciativas o servicios relacionados pues con ese threat hunting o con incident response o con cualquier otra necesidad que nos quiera trasladar la entidad financiera. Gracias, Luis. Jesús, ¿qué opinas al respecto? Bien, estamos hablando de dónde deberían de poner foco las entidades financieras en los próximos meses, ¿no? Correcto. Esto es un corto. Entonces, ahora mismo, como comentábamos antes, la banca española tiene una asignatura pendiente. Es cumplir con PSD2. Ese sería uno de los temas donde la banca debería de poner foco. Bueno, me consta que está trabajando en esa dirección. Otra de las líneas donde debería de poner foco, que es ineludible, es la prevención del riesgo y la protección de la información y los datos. Y en último lugar, yo diría que seguir luchando contra el phishing y el malware, un mal que, bueno, a todas luces llevamos muchos años con él y no terminamos de matarlo, ¿no? Gracias, Jesús. José, por cerrar este ciclo y esta mesa redonda, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bien, bueno, nos encontramos ante una situación muy interesante, ¿no? Una situación en la que ya de por sí estamos en plena transformación digital, donde los bancos estaban comenzando ya a adoptar modelos de DevOps, modelos de nube, multicloud y demás, y que además está siendo acelerada por la circunstancia de la normativa, esa adopción normativa que, como indicaban mis compañeros, es obligatoria o está siendo obligatoria a lo largo de 2020, y todo esto además aderezado
con el componente, con el factor del COVID, ¿no? Esta situación pues provoca que debamos tener soluciones o medidas que nos ayuden a garantizar que toda esta arquitectura completamente híbrida, donde tenemos por un lado DevOps, donde tenemos por otro lado aplicaciones tradicionales, donde tenemos microservicios, tenemos aplicaciones monolíticas, tenemos, digamos, una amalgama de soluciones implementadas, tenemos que ser capaces de facilitar, sobre todo, visibilidad, saber lo que está ocurriendo en todos nuestros entornos en todo momento. Y ahí el Cloud Security Posture Management es fundamental. Y en segundo lugar, control. Tenemos que ser capaces de detectar, visualizar y mitigar ataques como, por ejemplo, mencionaban antes compañeros, como puede ser un ransomware o puede ser un ataque dirigido frente a una vulnerabilidad o puede ser cualquier otro tipo de ataque. Por lo tanto, aquí debemos tener siempre esa visibilidad de 360 grados y poder complementarla con una protección de múltiple vector. Muchísimas gracias, José. Bueno, yo creo que la charla ha sido tremendamente interesante. A mí me ha llamado la atención la coincidencia de la mayoría de vosotros en algunos temas. He tomado nota como es el impacto tanto positivo como negativo, desgraciadamente, del COVID en las entidades financieras por la oportunidad que ha supuesto para los malos o el hecho de ser un habilitador de la tecnología, el hecho, y es un punto de coincidencia, de que las entidades financieras son alumnos aventajados desde el punto de vista tecnológico, siendo todo lo relacionado con normativa como un habilitador tecnológico, el peso sobre todo de las amenazas internas más que las externas y la importancia que tiene la concienciación. Y me quedo con un último comentario que ha hecho José ahora respecto a la situación que estamos viviendo, y es que efectivamente es una situación muy interesante y vamos a ver a lo que nos lleva en el corto y medio plazo de tiempo. Yo quería daros las gracias a todos por vuestra valiosa contribución, por habernos acompañado en esta mesa redonda y por supuesto dar las gracias también a nuestros espectadores por estar ahí y por vernos. Podéis encontrar mucha más información sobre este tema en los enlaces disponibles en la descripción del vídeo. Gracias y hasta pronto.